Si alguien está en el estacionamiento y tiene problemas de amargura, su amargura va a contaminar desde la entrada de la puerta. Pero si alguien tiene problemas de ira, que no sabe controlarse, cualquier acción de reversa o de algo que haga un carro, su ira va a contaminar la obra. Pero si alguien tiene problemas de angustia, de depresión, emocionalmente hablando, no psiquiátricamente, porque eso sería de medicamento, en el estacionamiento, pues ahí va a tener la cara de tristeza y casi llorando, con el paraguas, o sea, no se puede. Necesitamos servir libres en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Ay, entonces aquí hay un secreto. Podemos entender que la libertad o la liberación tiene algunas facetas. La primera es que si tienes un problema físico, el Señor te hace libre de la enfermedad. Ese es un poder sobrenatural. Si hay un problema demoníaco, como hemos dicho, ahí entra la liberación. El Señor te hace libre, pero eso no te da libertad. Lo único que te da libertad es conocimiento. Conoceréis la verdad. El conocimiento de la verdad te hace libre. Y ese conocimiento no es de un día, es un proceso de aprendizaje y de discipulado. Todo lo que estás conociendo aquí en la academia, en este módulo, vas a conocer la verdad. Y a lo mejor ya por fin vas a dejar de estar amargado, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? A lo mejor por fin vas a dejar la ira o sentimientos que pensabas que era parte de tu personalidad. Pero muchas veces nosotros no somos lo que pensamos que somos. Somos el resultado de nuestras experiencias. Y a veces lo único que reflejamos es el dolor, el coraje o la pobreza que vivimos. Y eso reflejamos. Pero tú no eres lo que la gente te hizo sentir. Tú eres alguien que Cristo ha roto las cadenas en tu vida y te está haciendo verdaderamente libre. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de poder aprender estos principios de tu palabra, que podamos atesorarlos y que en este segundo tema, Señor, podamos eliminar cualquier resquicio de amargura o cualquier fortaleza que exista en nuestro corazón. Tú viniste a hacernos libres y nosotros creemos en esa verdadera libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos esta palabra, esta semilla, que caiga en buena tierra. Amén y amén. Muy bien, aquí esta es una escala que tiene que ver, una escala... es de un alemán, un psiquiatra alemán, y él habla acerca de esta escala de la inferioridad y superioridad, haciendo como un comparativo. Cuando una persona, a manera de introducción, él habla en facetas, y como él tiene comprobación científica, o sea, se hicieron muchas pruebas y se llegó a esta conclusión. La escala de la superioridad e inferioridad de este psiquiatra alemán dice que si alguien se siente -2, si una persona X, mujer o hombre, se siente sentimentalmente, se siente -2, se va a comportar como un +2, o sea, se va a ir al extremo. Como se siente menos, se siente internamente, su comportamiento es sentirse un +2. Si una persona se siente -5, o sea, muy por debajo, inferior, poca cosa, regularmente las personas, no todos, pues una escala, su comportamiento se va a ir al extremo, se va a comportar un +5, de acuerdo al menos es el más. Por lo tanto, podemos concluir científicamente, no bíblicamente, científicamente, que toda persona que presume, que es el ególatra, que presume de algo, que quiere que conozcas su casa, quiere que veas su reloj, te presume su ropa, o sea, lo habla de una cuestión de superioridad, podemos decir que tiene una profunda carencia emocional. Y por lo tanto se quiere valorar en base a lo que puede presumir, porque lo que presume en realidad es el extremo de lo que carece. Entonces, una persona presumida es una persona carente de personalidad. Y esa inferioridad lo hace sentir o manifestar una superioridad, pero simplemente tiene que ver con su mundo interno. Lo mismo es con la amargura. La amargura tiene varios niveles. De acuerdo al nivel de la amargura de una persona, va a ser su expresión o su respuesta hacia los demás. Dice lección 2, la raíz de amargura. Estamos en la Academia de Formación Espiritual.
Dice, la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como ira, enojo y maledicencia. Es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a la persona. Leamos Hebreos 12:15. Quiero que veamos este contexto, Fíjense los versículos que vamos a leer del versículo 15, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si pudiéramos interpretar cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, no cierre su Biblia, no tiene que ver con que deja de alcanzar la gracia de Dios, de que Dios no lo ama. Cuando dice deja de alcanzar la gracia de Dios, el original te da esta secuencia, dice, miren bien, no sea que algunos dejen de sentir la presencia de Dios. O cómo cambia el sentido, ¿no? O sea, si en vez de poner deje de alcanzar la gracia de Dios, tú le pusieras en el contexto, miren bien que haya alguno de ustedes, cuídense de que alguno de ustedes no deje de sentir la presencia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, una persona amargada no siente la presencia de Dios. Así esté la alabanza, la unción, en un estadio, en un lugar, sea donde se encuentre una persona que ya tiene amargura, su amargura bloquea lo que está ahí de una forma gloriosa, poderosa, sobrenatural. Es más, una persona amargada hasta le da coraje la presencia de Dios que esté tocando a otros, pero a él no lo toca, pues. Es como los fariseos, en vez de estar alegres de que una mujer encorvada, como predicó mi esposa en Ellas con Marisela, que una mujer encorvada después de 18 años quedara sana, estaban con coraje, es decir, ¿por qué la sanó en sábado? O sea, si hubiera sido el domingo, el martes, pero estaban amargados. En otras palabras, es ahí donde se interpreta. Una persona con amargura deja de sentir la presencia de Dios, porque ha perdido la capacidad de recibir el amor y en consecuencia de darlo. O sea, tú no le puedes pedir amor a un amargado. No porque no pueda, es que aunque quiera no tiene manos para expresar amor, sus manos están torcidas o rotas. No le puedes pedir caricias a quien no tiene manos. Entonces, cuando leemos ahora con esto que les estoy explicando, que cuídense de que alguno no deje de sentir la gracia de Dios o alcanzar la gracia de Dios, ya no siente que alcanza la presencia de Dios, ya perdió el sentido, el interés. Es la misma canción y la misma reunión, la misma hermandad y fraternidad que antes lo hacían sentir gozoso, ahora hasta los ve con coraje. Empieza a haber hipocresía donde nunca, son los mismos, o sea, pero empieza a ver la hipocresía de los demás, entre comillas, empieza a ver la frialdad de otros. Una persona con amargura tiene un sentido muy fuerte de que la gente siempre está hablando de él. Una persona amargada, si va caminando y alguien está hablando y baja la voz, su mente es, están hablando de mí, porque la amargura lo lleva a todos esos pensamientos negativos. En vez de decir, están planeando mi fiesta, ¿verdad, hermano Adrián? En vez de decir, se secretearon porque están planeando mi fiesta, no le da por pensar cosas buenas. Pero fíjese la secuencia, porque va a explicar un personaje bíblico. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya estaba en pecado, fornicó y lo más importante, lo más valioso, lo entregó. Y luego dice el 16, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta es la fase íntima y profunda de una persona amargada. Llora en lo secreto. Entonces una persona amargada no es fuerte, aparenta fortaleza, pero tiene mucha debilidad.
y sufre en lo íntimo. Esaú dijo, ¿a mí qué? ¿Yo para qué quiero la primogenitura? Yo puedo. Esa superioridad realmente era porque era inferior. Y cuando no la tuvo, porque no dijo, ya, a mí me valía la primogenitura. No, la procuró con lágrimas y pidió que le dieran esa bendición, pero no la pudo encontrar y tuvo un dolor profundo, y el dolor lo llevó a venganza, es decir, cuando muera mi papá voy a matar a mi hermano. Entonces, una persona con amargura sufre mucho por dentro. ¿Qué nos puede llevar a la amargura? Muchas cosas. Desde una infancia dolorosa, un padre grotesco, una madre ausente, una violación, un trauma de la infancia, una infidelidad. No sé, tantos elementos que nos pueden llevar a la amargura. Puedo mencionar muchos, pero independientemente de los que puedo mencionar y no mencione, algunos pueden decir, pues no menciono esto, pero a mí siento que esto me carcome todos los días. Y eso te lleva a la pobreza, a la insensibilidad espiritual, y por consiguiente te lleva a pensar que te tienes que ganar el favor de Dios con algo, porque hay una amargura que te causa culpabilidad también. No hay nada mejor que estar con alguien que no está amargado. Dicen amén. Me gusta ese siliencito, ¿no? Segundo párrafo, una de las razones por las cuales el Espíritu Santo se puede contristar dentro de nosotros es por albergar amargura en nuestros corazones. Fíjate lo que dice la Biblia, aquí lo tengo escrito. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es que quise estornudar, perdón. Fíjate bien, ¿qué tan corrosiva no es la amargura? Que la presencia del Espíritu Santo es tan gloriosa en nuestras vidas, pero esa presencia, la presencia, no el Espíritu como tal, el Espíritu Santo que está en nosotros, esa parte que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, se puede contristar. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, y luego habla específicamente, quítese de vosotros, y en la primera lista, toda amargura. Ahí entendemos lo que acabamos de leer en Hebreos. O sea, si la amargura puede hacer que el Espíritu se contriste dentro de mí, por lo tanto la amargura provoca que yo no sienta la presencia de Dios, porque no siento la presencia del Espíritu Santo que está contristado dentro de mí. No lo siento. Entonces, si tú has llegado a pasar aquí al altar, o has estado ahí en alguna de las sillas, o en tu propia casa, pones música de adoración y quieres orar y no sientes nada y no sientes, tú puedes decir, es que ¿por qué Dios no me toca? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no? Entonces aquí puede ser una de tus respuestas que estabas buscando. Estás amargado. Algo te está amargando, que está contristando al Espíritu Santo, porque la amargura es una puerta que abrimos, no es algo que entró nomás, es al final abrimos la puerta y ese dolor, ese resentimiento, esa agonía, esa falta de perdón está ahí, latente y latente y latente y latente, y como que estamos alimentando a los lobos internos. Entonces cuando Dios se manifieste, se va a manifestar sobre espíritus sensibles, no sobre corazones con amargura, porque la amargura es un corrosivo espiritual que todo lo destruye. Por eso, miren que nadie alcance esa amargura, porque puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando una raíz de amargura. Aquí lo que acabamos de leer dice, quítese de vosotros toda amargura, pero aquí hay algo más poderoso todavía. Cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. O sea, quitarme la amargura no es una obra del Espíritu Santo. Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque yo decidí estar amargado, yo debo decidir no estarlo. Lo más fácil sería, ayúdame Señor y quítame la amargura. Y Dios dice, naranjas, tú tienes contristado mi espíritu porque abriste puertas,
Pero dice, quítense. No dice, Él te quitará. Quítate tú esa amargura que alimentas a diario. Es una decisión. Y por lo tanto, entonces puedo entender que si yo espiritualizo la vida y todo lo pongo en oración y ayuno y pensando que todo lo va a resolver Dios, estoy en verdaderos conflictos espirituales. Y por eso hay gente que dice, si él ayuna y él ora y busca a Dios, sí, pero hay cosas que no tienen que ver con la oración y ayuno, sino con decisiones personales y decir, basta ya. Y perdonar y soltar y dejar de alimentar ese recuerdo. Y decir, Señor, libero a mi padre, libero a mi madre en mi propia cárcel que me inventé y que yo mismo estoy metido. Hoy decido amar a todos. Y la Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados. El amor libera, la amargura encarcela. Sea libre en el nombre de Jesús. Y eso te va dando pautas para saber, a lo mejor esto me tiene medio estancado. Bueno, el Espíritu Santo aquí nos está hablando a todos. El primer elemento tóxico en la fila, como decíamos, es la amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? La amargura es una angustia del alma. Es estar triste, desanimado y en desesperación de forma asfixiante. ¿Usted se imagina estar asfixiado, que te sientas que te estás ahogando? Es una desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse o sentir rabia. Es preparar un veneno de venganza y mientras se elabora, inhalar sus sustancias tóxicas. Es autodestrucción. Es un resentimiento que viene a convertirse en una bacteria contra el alma y destruye nuestra vida espiritual. También acaba con los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. Recordemos lo que dice Hebreos, que esa amargura es una raíz que puede crecer, que por ella, por esa raíz, muchos sean contaminados. No es lo mismo andar con un amargado que con un enojón. El enojón igual dice, está enojado, pero el amargado contamina. Contamina, en dado caso, si está casado, su matrimonio, si tiene familia, sus hijos. ¿Cuántos hijos tan pequeños están amargados? Y uno dice, pobre niño, ¿qué le harán? Pues, ¿qué le harán en su casa? Que la amargura se transmite, es transferible. Mira, cuando un hijo ya a sus 13, 14 años llega a decir, escucha bien papá, es una evaluación para la familia. Cuando un hijo llega a decir en un momento, cuando me case o cuando estudie, me voy a ir lejos de esta casa, está dando un indicador. No es feliz en ese hogar. Solo está ahí porque tú eres su papá y tiene a su mamá. Pero en la primera oportunidad que tenga saldrá corriendo, y muchos sí lo cumplen, hasta se van del país o se van del estado. ¿Por qué? Porque esa vida no quieren. Pero se están aguantando un hogar amargado, empobrecido, con problemas, con gritos. Entonces, en cuanto pueda me voy. Ahora, ¿lo soluciona eso? No, pero es una expresión de un ya basta. El problema es que así se vayan al otro mundo, llevan la amargura adentro, pues. Porque van contaminados, tienen que sanar. ¿Me estoy explicando? La amargura se puede adquirir en el hogar, porque es un contaminante. Vamos a 1 de Samuel 18. Iba a decir, todos los que tengan amargura digan amén, pero van a gritar todos, no, entonces dije, no nos vamos a delatar todavía. Pero de 1 de Samuel, capítulo 18. Antes de leer, veamos el contexto, pónganme atención. Hubo una guerra, ¿alguien recuerda? David, Goliat. Pero antes de que llegara David, Goliat salía y amenazaba a todo el pueblo. Saúl, el rey, era el más alto, era el único que le podía hacer frente de alguna manera de tamaño a tamaño. Y los soldados preparados para la guerra, pues tenían miedo, estaban atrás del cerro ahí con miedo. Era una amenaza latente. En la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana, era una burla constante contra el pueblo de Dios. Para mi pensamiento, si yo hubiera estado dentro de los soldados,
y hubiera sido uno igual que ellos, por supuesto, probablemente sí hubieras tenido miedo. Mi pensamiento sería, hasta aquí llegamos, estamos destruidos, ahora sí que no hay salida, el reto es más grande y no hay manera. Y tal vez mi mentalidad fuera, estamos perdidos. Pero llega un chiquito, un muchachito, con coraje, con esa unción que lo caracteriza, y para no hacer larga la historia, termina matando al gigante. Lo menos que merece ese joven es un reconocimiento nacional. Y decirle, pónganle el nombre a las calles que quieran David. Y hagan un parque que ponga su nombre David, el del arpa. Es que no sé, es un héroe nacional. Al final, si tú ves el contexto, no desde el aspecto espiritual, sino desde el aspecto nacional, pues es un héroe nacional. Salvó a su nación de la muerte. Llegó a su casa con la cabeza de Goliat y con la espada. De ir a repartir quesos, regresó siendo un héroe nacional. Entonces, el rey, que fueras tú o yo, Saúl en este caso, lo menos que tendríamos que tener contra él es coraje, pues. Ser muy agradecidos y muy humildes para decir, gracias a este joven valeroso caudillo, fuimos liberados, y ponerlo en la foto, y darle a la hija o a todas las que tienes, dásela a todas. Pero fíjate la reacción de David, de Saúl. 18. Cuando vienen regresando de la guerra, y ya pasó todo eso, dice el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, solo era un canto, ese es el problema, una frasecita nomás. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice el 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Le desagradó el dicho, la frase, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a la escala, aquí. Aquí estaba. Era el rey, pero se sentía menos. Aquí entra la amargura en la inferioridad. Fue una porra, una frase, un cántico. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo estaba contento. Pues el muchacho hizo algo. No le están dando el reino, no le están diciendo él es el rey, solo están reconociendo una manera de alabarlo en el sentido bueno de la palabra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y cuál es la reacción? Dice, y se enojó en gran manera. ¿Qué puedes interpretar con el término y se enojó Saúl en gran manera? Le entró eso en gran manera por una frase. Ahí encontramos un defecto de la personalidad. Cuando tú te enojas por la frase que pueden decir de ti en la escuela, por un comentario que pueden hacer tus primas, por una declaración que puede hacer un hermano de la iglesia o una coordinadora, o que hablen de ti como coordinador, cuando tú te molestas por una frase, tienes amargura, tienes inferioridad. Porque si no estás listo para que te critiquen una vez, no estás listo para el liderazgo, ni para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implica que te van a decir cosas aunque no sean ciertas. Y Jesús dijo, siéntanse bienaventurados, no me lo estoy inventando, está en Mateo. Siéntanse bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. O sea, van a hablar, tú aguanta y gózate. No quieres que nadie diga nada de ti, no puedes ser cristiano, porque en esta fila o somos soldados o hay gallinas. No quieres que diga nada de ti, no puedes ser cristiano. ¿Cómo, pastor? Es que no, ¿cómo te lo puedo explicar? Van a decir un montón de cosas malas, buenas, medio buenas. Van a hablar de tus hijas, de tus hijos, de tu ministerio, de lo que haces. Algunos te van a aplaudir, otros te van a... Si no vas a aguantar, no puedes ser cristiano, no puedes estar en las filas. O tienes que sanar tu corazón sabiendo que la gente va a hablar, pero no determina lo que la gente comente, pues. Pero una simple porra lo encendió con coraje. Y obviamente, como dice aquí María, él tuvo celos, pero continuamos. Fíjate lo que sigue diciendo.
Dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, aquí marca un antecedente, esto es, aquí viene la vida y el reinado de Saúl, pero aquí entra esta frase, este punto rojo lo voy a dejar aquí. Este punto rojo le vamos a llamar el desde aquel día. Y entonces, aunque Saúl va a continuar viviendo 1, 2, 3, muchos más días, cada vez que se despierta, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto. Y lo va engrandeciendo a tal manera que busca la cabeza de David para matarlo. Entonces se está amargando. Porque desde aquel día Saúl dejó de ser rey, aunque siguió siéndolo. Ahí se acabó su trono. Porque él se despertaba con coraje. ¿Por qué le dieron 10,000? Y cada mañana, ¿dónde estará? Y ya supe que le aplaudieron. ¿Por qué le están dando más? Nadie lo está amenazando. El único enemigo de Saúl era Saúl mismo. El único problema del amargado es el amargado mismo. ¿Y sabes qué? Este es un problema. El que está amargado difícilmente va a reconocer su amargura. ¿Yo amargado, pastor? No, ¿cómo cree? Yo amargado. Difícilmente alguien con amargura va a reconocer la amargura. Va a creer que su respuesta es normal, así se responde. Él está defendiendo ¿qué? Nada. Él ya es el rey. Pues está usando su autoridad para mandar matar al muchacho. ¿Qué tanto odio y coraje no le nació después? Que él mismo dejó el trono y él fue a buscarlo. Eso ya es perder todo piso de liderazgo, Eso es rebajarte. Desde aquel día, algunos de ustedes tienen varios probables desde aquel día. Desde aquel día que me ridiculizaron en la secundaria. Desde aquel día que estuve en la primaria me hice pipí y ya me ha dado vergüenza. Hay gente que tiene aquel día grabado en la memoria. Desde aquel día que mi primo me tocó, desde aquel día que mi papá se fue de la casa y se divorció de mamá, desde aquel día, y te puedo señalar desde aquel día, y hay muchos creyentes que aunque fueron liberados de la esclavitud del pecado, no han sido libres porque no han conocido la verdad. Porque tienen que decidir perdonar, porque la amargura te obliga a perdonar. Si no perdonas, seguirás amargado. Y de aquí se agarraron los psicólogos para decir, incluso si tienes que ir a la tumba, es un ejercicio de ambiente nomás. Aunque la persona ya no está viva, dice, te perdono, te suelto, pero no puedes decir, hijo, y te odio, y no puedes, no tienes que ir a la tumba a perdonarlo, te suelto, ya no te voy a cargar más, aquí dejo toda la culpa y todo el odio y me voy, y ojalá te mueras más. No, ya no se puede. Tienes que liberar. Eso se llama ejercicio terapéutico. En Dios hay que pronunciar los nombres de las personas que hasta el día de hoy consideramos que nos han hecho daño. Y decir, hoy decido soltarte. Hoy te perdono, porque al perdonarte me libero. Hoy esa amargura se va de mi vida. Es una decisión. ¿Me estoy explicando? Probablemente tú dices, pastor, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, no veo progreso en mi vida. Tal vez no te habías dado cuenta, es la amargura que te tiene estancado, en pobreza, todo lo pierdes, todo se cae, nada te funciona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Porque no sientes la presencia de Dios como tal, solo pequeños resquicios tal vez. Saúl profetizó entre los profetas, los que conocen la historia saben de lo que estoy hablando. Anduvo desnudo entre los profetas y hablaba lenguas entre los profetas. Sintió la presencia de Dios. Dios lo eligió, pero se amargó. Fíjate, no estamos terminando aquí, dice el 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa.
David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí quiero que entendamos algo. David antes tocaba el arpa, ahora la sigue tocando, y está en el lugar donde está el personaje que lo odia. O somos David o somos Saúl. Pero David no corrió hasta que realmente vio la muerte frente a él, solo para preservar su vida. Pero David nunca hizo nada en contra de Saúl, aunque pudo hacerlo, y la historia lo marca. Lo pudo matar con su propia mano. Y él dijo: no voy a tocar el ungido de Dios. Porque una persona amargado tiene intentos de homicidio, de asesinato. Una persona que tiene el corazón en paz no quiere matar a nadie, quiere perdonar a todos y que todos se salven. No sé si me explico, hermanos. Cuando pasa algo en tu familia, con tus hijos en la escuela, una situación en contra de tu familia, tu matrimonio, la forma en que respondes evidencia el tipo o el nivel de amargura en que te encuentras o no te encuentras. Porque a veces no respondemos de acuerdo a lo que pasa, respondemos de acuerdo a la cárcel en la que nos encontramos. ¿Qué hace la amargura? ¿Qué hizo la amargura un día después? Desde aquel día, un día después, ¿qué pasó? Viene un demonio a atormentarlo todos los días. Eso se llama espíritu de opresión. En otras palabras, la amargura, bíblicamente, y la ira, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, la amargura y la ira son 2 comportamientos de nuestra emoción que le dicen al diablo: bienvenido, éntrele a mi vida, bienvenido a mi casa. Este hombre se enojó en gran manera y le abrió la puerta al enemigo. El perdón le cierra la puerta, la amargura abre la puerta. Y era un demonio que lo atormentaba todos los días. Dice la Biblia que era de parte de Dios, porque Dios lo está permitiendo, porque es el tormento natural de alguien que le abrió la puerta. Entonces, amargura ya es abrirle una puerta más allá, a lo profundo, a la parte espiritual. Porque si el amargado pierde la presencia de Dios, gana la presencia de Satanás, pues. Deja de sentir lo bueno por la amargura, pero empieza a sentir todo lo malo, porque la amargura está en un nivel espiritual muy profundo. Por eso se amargó y un espíritu inmundo lo empezó a visitar. Esaú se amargó y dijo: voy a matar a mi hermano. No crea que esa voz fue de Dios, fue del diablo. Y Caín se amargó y dijo: vamos al campo, y mató a su hermano. La amargura trae enojo, resentimiento, celos y todos esos elementos tóxicos y contaminantes. No sé si me estoy explicando. Qué importante es vivir sin amargura, porque es tóxica. Dice que la amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. El amargado no puede ver lo bueno de Dios ni de las otras personas que lo hacen en su vida. Hay enfermos amargados que en vez de agradecer porque lo cuidas, te reclama que lo hagas mejor. En vez de agradecer que tú le llevas un plato de comida, dice que la sopa está fría. ¿Sí me explico? O sea, pierden el sentido de agradecer lo que la gente está haciendo por ellos. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma ventaja. Por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de paz y perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando en los siguientes niveles: crece, se acumula y contamina. Esos son los niveles: crece, se acumula y contamina. Entonces, ¿cómo es esto? Porque si la raíz es la amargura, significa que esa raíz queda una raíz, un árbol. La amargura sigue alimentando más
arena para su molino, pues. Más, todos los días. Se va convenciendo, sí, esto, coraje. Mira, no me volteó a ver, aquello, y no trajo la comida, y mira, no me llamó, y más. Y le puede sumar hasta que está intoxicada la persona con la amargura. ¿Cómo puede sentir la presencia de Dios una persona así? Ejemplo hipotético. Llegas a la iglesia, te bajas de tu carro, estás enojado con tu esposa, vienes amargado de tu casa, no vas a sentir nada aquí. Ya la amargura está bloqueando. O se piden perdón y se ponen a cuentas, o pasaron 2 horas nomás aquí esperando que suceda algo que no va a suceder porque tiene que ver con tus decisiones. Pero es una decisión. Quítense de vosotros toda amargura, quítense enojo, quítense malicia, quítense maledicencia, quítense maldiciones, quítate, o sea, tú decide, tú di, tú libérate. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice que como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón propio del hombre. Crecen hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es interno. Después de que este ciclo pasa, se llega a convertir en un gran árbol y los frutos de ese árbol serán odio, resentimiento, ira y celos. La amargura fácilmente la vemos en los demás, pero se nos hace difícil identificarla en nosotros mismos. Hay muchas razones por las cuales alguien se puede amargar, pero Cristo nos vino a liberar de la amargura. Y cuando, voy a ponerlo así en ejemplo, cuando alguien le dice a Jesús, Jesús, ya no quiero tener esta amargura, Jesús viene y le dije, ven, estoy un ejemplo figurado, ¿no? Ven. Y a lo mejor aquella persona o yo, cualquiera de nosotros, llegamos y levantamos las manos y cerramos los ojos, no, porque Jesús nos va a quitar la amargura. Yo me imagino que Jesús hace en la cachetada, mande, y dice, me agarra la mano y me dice, ten, se llama perdón, ve y perdona. Porque es una acción. La respuesta ante amargura es perdón. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Decides perdonar porque te está haciendo daño. Alguien puede decir, no, es que yo no puedo perdonar, pero no puedo vivir con esta amargura, pero no puedo perdonar. Pues tienes que hacer una de las dos. O te hundes más o te liberas, pero tienes que soltar. Tienes que quitar ese contaminante y dejarlo fuera de ti. O sea, el arma más poderosa contra la amargura es el perdón, es el soltar. Ahora te estoy dando una clave. No es buena la clave, pero te estoy dando una clave. Si tú dices, es que a mí cómo me cuesta perdonar, estás amargada, estás amargado. Ese es un indicador para que veas. Y si tú llegas a decir, y es que no sabe cómo me cuesta pedir perdón, estás amargado. Es un indicador. Las personas que no tienen problema con decir, hermano, pues, perdónenme, pues discúlpenme, no pasa nada, hombre, ya sé que me equivoqué, con sencillez, o cuando le dice a alguien, hermano, disculpe, no, está bien, hermano, está bien, todo pasa, estamos en un equipo, estamos adelante, son personas sanas. Pero aquellas que ni siquiera saben decir perdón, sino hoy lo siento, pida perdón con la P, perdón. Y luego en inglés, sorry, como porque uno que, zorrillo, me dijiste o qué, zorrillo tu abuela, y empieza el pleitazo otra vez, ¿no? ¿Para qué me das alas, mi hermano? También que estamos. Te perdono. Entonces, un indicador de que probablemente tengas amargura en tu corazón, y eso tú lo puedes evaluar, es que no puedes perdonar o que no puedes pedir perdón. Se te dificulta
dificulta disculparte, pedir perdón, reconocer, y buscas 1000 formas de que el otro siempre tenga la culpa. Eso es amargura, una gran amargura. No hay humildad. Diga conmigo, el perdón es una decisión. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Vamos a ver algunas. Cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Un buen ejemplo de esto fue Noemí cuando perdió a su esposo y a sus hijos. Ella dijo, no me llames Noemí, Noemí significa placentera, sino llámame Mara, amargada, porque en grande amargura me ha puesto, fíjate la consideración de ella, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién está culpando? A Dios. Dios no vino a amargarte. Tus decisiones te amargan. ¿Sabes por qué se murieron sus hijos y su esposo? Porque ellos vivían en Belén, en la casa de pan. Y se fueron a un lugar de destrucción. ¿Dónde? A Moab. Los moabitas. La ciudad del incesto y del pecado, e hicieron alianzas. Sus hijos de la casa de pan se casaron con las moabitas, y en esa alianza y al alejarse vino destrucción. Y entonces dice, esto me ha venido por Dios. No, Señor, si no es por Dios, tu decisión. Pero la amargura te hace incluso culpar a Dios. O sea que una fase terminal de una persona amargada es, ¿dónde estaba Dios cuando yo más lo necesitaba? ¿Verdad que dice mucha gente eso? Dios nunca va donde no le invitan. Hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando yo lo más lo necesitaba? Me ha dicho gente así. Y yo le pregunto, ¿acaso lo invitaste a que te acompañara a tu matrimonio? No, pues no. Entonces, ¿cómo va a estar Dios donde no lo invitan? Ahí está tu problema, le dije. Sacaste a Dios de tu matrimonio, de tu empresa, de tu trabajo, de tu vida. Ahí está la consecuencia. Pero lo más fácil es la amargura, culpar a Dios, culpar a la iglesia, culpar a los padres, culpar a todo, menos aceptar la propia responsabilidad. Ella dijo, no me llamen placentera, llámenme amargada, porque por la culpa de Dios se murieron mis hijos y mi esposa. Aquí estoy en amargura. Dios es el culpable. Siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu de amargura. Noemí tenía raíces de amargura contra Dios porque pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios. Es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena dádiva. Él no es el autor de lo malo. La persona con raíz de amargura tiene la capacidad de vivir amargada toda la vida y siempre está recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado. Vamos a Ruth 1:13. ¿Estamos aprendiendo algo? Te va a salir de aquí libre de amargura. Ruth, Josué, Jueces, Ruth. Ruth 1:13. Le están diciendo las nueras que se van a quedar con ellas, ¿no? Dice en el 1:13. ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, hablando de que iba a tener nuevos hijos? ¿Habías de quedarse sin casar por amor a ellos, a los nuevos hijos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Ve cómo repite Dios? Estoy aquí, me tiene Dios amargada. Dios sacó la mano, sacó la espada, Dios me tiene aquí me tiene Dios, y por eso y por Dios. Y no es así, pero la amargura te hace perder el enfoque. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es el dador de todo lo bueno. Si hay algo malo, son consecuencias que Dios permite. Dios te puede perdonar que salgas embarazada o que embaraces,
Pero eso no quita que el bebé nazca, pues la consecuencia nadie te la quita. Es una consecuencia. Hay personas que se drogaron, Dios los perdona, salva sus vidas, sana sus heridas emocionales, pero las secuelas de la droga, que es los pulmones o el cerebro, esas secuelas no se van, son consecuencias. Pero toda buena dádiva desciende de Dios. Dios es el padre de lo bueno, Satanás es el padre de lo malo. Tenemos que diferenciar si estás en un momento de dificultad o en años de dificultad. Dios no te tiene ahí. Dios te puede probar y lo permite, pero la prueba de Dios es temporal. Pero cuando una persona tiene temporadas y temporadas en la misma condición, en la misma escasez emocional en su matrimonio, que nos divorciamos, nos separamos, mejor te vas, y eso son 10 años en la misma estira, eso ya no es, eso ni siquiera es prueba, es amargura profunda. O en muchas áreas. El Señor vino a hacernos verdaderamente libres. Pero hay personas que viven en esa constante amargura. Y otra cosa, la persona con amargura inconscientemente se convierte en una víctima. Pero no en una víctima de inferioridad, sino una víctima de superioridad. Llega a la casa y nadie hace ruido. No saben ni cómo hablarle porque no saben si va a explotar, se va a enojar, va a reír, va a tomar las cosas bien. Es que hay amargura, no sabes cómo tratar con un amargado. Si le dices las cosas bonitas, se enoja. Si le dices las cosas feas, se enoja. Si le sirves café, se enoja. Si no le sirves, también. Hasta lo que no se comen les hace daño, porque hay amargura. Y van a buscar siempre la contienda, porque una persona amargada es contenciosa. Quiere pelearse todo el día, todo el rato, a todo momento. Quiere estar señalando todo y está queja y queja y queja y queja. Y es que le falta sal, es que la tortilla está eso. Señor, llévatelo, te lo mandamos entre todos aquí. Esaú perdió su primogenitura y cuando se dio cuenta de esto, le vino una gran amargura. Génesis 27. O sea que las pérdidas nos pueden amargar. Qué importante es no tener apegos. Génesis 27, 34. ¿Lo tienen? Quiero que veamos, esto es Ruth, fíjese, este es un contexto. Ruth perdió sus hijos, su esposo, se amargó. Después el Señor sanó su corazón, cuando regresa a Belén y hay un nuevo pacto. Esaú perdió por decisión propia, perdió la primogenitura, se amargó. Por lo tanto, podemos deducir bíblicamente que una pérdida te puede llevar a amargarte. Perder con el novio te puede amargar, perder con la novia, perder el trabajo, perder una relación, incluso perder físicamente a alguien, que alguien muera, que haya un fallecimiento de un ser amado, querido, te puede llevar a la amargura. Que tuviste condiciones económicas favorables antes y que por situaciones y por mala administración hoy vivas al día con unas cuantas monedas, te puede amargar. Entonces, la pérdida es una causal de amargura. O puede ser una causal de amargura. Pero cuando sabemos manejar las pérdidas, somos personas más felices y más agradecidas. Yo soy una persona que está de acuerdo con muchos terapeutas. Y yo digo lo mismo. En la escuela debería haber una materia desde kinder hasta universidad, una materia así como español y matemática, una materia que diga cómo saber perder. Porque nos han enseñado a ganar, aunque no ganemos, pero nos meten la idea que hay que ganar. El problema es cómo reaccionar cuando pierdes.
Si el ser humano desde pequeño lo enseñamos a ser un buen perdedor, no que viva para perder, sino aceptar las derrotas, aceptar las pérdidas, no sabes qué fuerte haces a un hombre o a una mujer cuando reconoce que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde. Pero cuando una persona no sabe perder, es como el adolescente que les platiqué hace como 6, 7 años. Su padre no le dio permiso de ir a tal fiesta de graduación. Perdió entre comillas, esa idea de ir al baile de graduación. Estaba en la secundaria, aquí en Hermosillo, se colgó con la corbata. O sea, no supo enfrentar la frustración de que alguien le dijera no. O el jovencito que asesinó a su novia de 16 años, él y ella de 14 en el Estado de México, solo porque ella lo cortó. Y como no supo vivir esa pérdida, su respuesta fue buscarla y matarla y enterrarlo ahí en el lago de Texcoco. Cuando no sabemos perder, cuando no sabemos manejar la frustración a la pérdida, tenemos serios problemas de personalidad. Porque a veces tenemos que aprender a soltar porque nada es nuestro. Y el que no sabe perder es una persona con muchos apegos. Hay gente que se le pierde el celular, parece extraño, ¿verdad? Y se pone mal. ¿Dónde está? Y se altera a tal punto que se acaba el mundo. Esa alteración, en vez de decir, pues, o se quebró el celular, pues, o le pasó. Pérdidas como sea, hombre, son cosas materiales. Eso significa estar soltando ante la situación, pues. Pero hay personas que tienen su carro nuevecito y llega alguien y como que, no me lo toques, no. O sea, hasta es apego muy fuerte, eso es enfermizo, eso te lleva a la amargura, porque no sabes perder. Y yo creo una filosofía, aunque no está en la Biblia, creo que es bíblica. Quien no sabe perder, no sabe vivir. ¿Por qué? Porque quien no sabe perder, como no sabe perder, va a generar muchos traumas en su vida. Y una persona con muchos traumas en su vida es una persona en un infierno, en una cárcel constante. ¿Qué significa saber perder? Soltar y desearle lo mejor al otro o a la otra persona. Y te libras de amargura. Aquí Esaú no supo perder porque él vendió la primogenitura. Ni siquiera se la quitó el otro. Le dijo, te la vendo porque dame lentejas. Y no supo perder. Dice el 34 del capítulo 27 de Génesis. Cuando llegó, ¿no? Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Él le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. No, que no la quería, pues. Se está amargó en cuestión de minutos. Y ahí empiezan los pensamientos de muerte contra su hermano. Más adelante podemos seguir leyendo, pero el punto es un clamor muy amargo. Muy amargo. Recuerda, la amargura contamina. Si tú estás amargada en tu casa como esposa, estás amargado como esposo, estás contaminando a tus hijos. Niñas o jovencitas o jovencitos inocentes en cuanto a la personalidad, y les estás llenando la cabeza de ideas y de reacciones que ya son frustrantes. Muy importante que nosotros seamos libres, y la amargura nos quita la presencia de Dios y nos abre la puerta para el diablo y para todo lo malo. Entonces es muy importante que este tema lo atesoremos y abramos nuestro corazón a lo que Dios nos está hablando. Dicen amén. Otro elemento es cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le sobrecoge y que no puede cambiar, le viene el desánimo, se angustia, se desespera y se amarga. Esos son los momentos en que se debe meditar en las promesas de Dios y en la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando una persona está sometida por mucho tiempo a un problema difícil durante el cual no ve cambio alguno,
está en peligro de abrir las puertas a un espíritu de amargura si lo permite. La expresión típica de una persona amargada es: ya no hay nada que hacer. Dios ya me abandonó. ¿Cómo se amarga una persona? Cuando no puede cambiar las circunstancias. ¿Cuántos años estuvo encarcelado José? ¿Un día? ¿Un mes? Muchos años. ¿Se amargó? No se amargó. ¿Tenía razones para amargarse? Pues sí, lo vendieron sus hermanos, lo tiraron en una cisterna, luego fue esclavo. Tenía todos los motivos para amargarse, pero no se amargó. O sea, la amargura es una decisión. Y cuando tuvo el poder para vengarse, porque al final pudo haberse vengado, él tenía el poder, no se vengó de Potifar, ni de su esposa que lo metieron en la cárcel injustamente, ni de sus hermanos cuando los vio en persona. Los perdonó a todos, se trajo a su papá y le dio trabajo a toda la familia y a todos los levantó. ¿Qué hace eso? ¿Un espíritu afable o un espíritu amargado? Un espíritu afable, un espíritu perdonador, alguien que no se amargó en la vida. Cuando tú dices: no entiendo lo que me está pasando, pero sí entiendo que Dios está conmigo y Dios tal vez está permitiendo esto por algo, te estás liberando de culpar a la gente y de la amargura. Porque ya cuando le ponemos título al problema y nombre y apellido, estamos en problemas. Porque la amargura es una decisión personal. Si alguien no te saluda o no te voltea a ver, ¿el problema es tuyo o de la persona? Pues no es tu problema. Y si tú te amargas, es tu decisión. Y así puede ser en muchos aspectos de la vida. Decidimos negativamente cuando ya estamos abriendo muchas puertas. Y es que la amargura trae pensamientos perversos. La amargura tiene pensamientos destructivos para los otros y deseos que le vaya mal al otro, deseos que no le vaya bien. Yo me imagino a Esaú, aunque no lo dice porque es una historia, pues nomás nos dice, yo me imagino a Esaú, ojalá que no le sirva la primogenitura, que se le eche a perder. O sea, me imagino las palabras, todo el coraje y la amargura que traía en su alma. Pero fue una decisión personal. Tenemos que ser libres de eso. Si piensas que tal vez has estado estancado, piensa en algo que tal vez te puede haber estado amargando la vida, o a lo mejor desde pequeño. Y en la infinita gracia de Dios, hasta aquí el Señor te ha ayudado, pero no puedes avanzar por más porque hay algo que lo detiene. ¿No puedes cambiar las circunstancias? No. Pero sí puedes cambiar la interpretación y tu reacción a la situación. Sí. Apunten una palabra para que vean que ustedes lo pueden estudiar en el Google. Se llama logoterapia. Logo, aquí lo voy a poner. Logoterapia. Logoterapia. La logoterapia se inclina mucho acerca de la razón de nuestra existencia, pero hay una parte muy profunda de la logoterapia y que enseñan principios sin que ellos sepan bíblicos. El fundamento de la logoterapia de la existencia es decir, no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa y qué decides en lo que te pasa. Ponen de ejemplo, porque el que trajo esta corriente psicológica fue un sobreviviente del Holocausto judío. Estuvo en 4 campos de concentración, le tocó vivir de todo. Y entonces él saca la logoterapia y dice, yo no podía decidir qué iban a hacer los alemanes conmigo, pero yo sí pude decidir cuál era mi reacción. Y la reacción de él fue perdonar, amar, soltar y no amargarse. Aunque mataron a su esposa, mataron a sus hijos y mataron a su familia. Y después viene el ejemplo del presidente de Sudáfrica que se llama Nelson Mandela, que ya falleció. Él estuvo muchos años en la cárcel y cuando lo entrevistaron
Y él salió de la cárcel. Le dijo el entrevistador, por fin salió de la cárcel. Y él dijo, yo siempre estuve afuera. Pero ¿qué piensa hacer con todos aquellos que fueron injustos? Y él dijo, yo no pienso hacer nada, yo no tengo enemigos. Porque si yo salgo con odio de aquí, entonces empieza mi cárcel. Entonces es la decisión que tomas ante las circunstancias. ¿Y por qué digo que es bíblico? Porque Pablo dijo, como no teniendo nada, mas teniéndolo todo. O sea, en el sentido espiritual, cuando tú estás confiado en Dios como Job, no importa que lo pierdas todo, mientras tengas al Señor, si esa es tu interpretación, entonces no has perdido nada. Porque los bienes materiales vienen y van, pero que te quiten la fe, ese ya sería un problema. Y la amargura te quita la fe. Y no te permite creer en los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque hay amargura. Por eso una persona amargada, aunque oren por ella, se queja. Sí, creo, Señor, sí, amén, recibo. Se van los que oraron por él o por ella y sigue con la amargura y con la queja. No tiene fe, porque la amargura destruye la fe y le abre la puerta a los demonios. Pero cuando tú no permites que tu corazón se amargue, como en el caso de Job, que no se amargó, así haya perdido a su familia, su ganado, sus empresas, lo haya perdido todo, y en su cuerpo estuviera la peor de las enfermedades en ese momento, llamada lepra negra, que se le pudieran ver los huesos. Y aunque no estamos en los zapatos de Job, lo que sí nos enseña es que él nunca se amargó y mantuvo su fe. No le dijo a su esposa, maldice a Dios y muérete, aún retienes tu integridad. Esa es la interpretación ante las circunstancias. Es lo que interpreto cuando me pasa. No sé qué te pase ahorita o qué te puede pasar mañana. Cuando estás libre de la amargura, no permitas que las circunstancias de la vida te ahoguen. Interpreta, Señor, tú estás conmigo. Y confía y espera en el Señor, porque de Él viene la respuesta. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él va a levantar tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio. Tócalo, Señor.